Ana Vargas, abogada, especialista en derechos humanos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo, a vos y a tu audiencia. ¿Cómo Un estás, gusto. Diana? Justo estábamos hablando del tema EPP, seguridad, inseguridad. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando en el norte? Y realmente no me sorprende, en primer lugar, es como el camino que venimos recorriendo a lo largo de estos 7 años y un poco más de creación de este órgano que, como sabemos, por un lado es contrario a la Constitución, lo cual no importó a ninguno de los poderes del Estado cuando Cartes decide como primera medida al inicio de su gobierno promover la modificación de la ley de seguridad Nacional. y después, así es, y después por medio de un decreto la creación de la Fuerza de Tareas Conjuntas. Sí. Ya desde sus inicios la FTC nos dio muestras de por un lado, falta de profesionalismo, una lógica militar no aplicable en materia de seguridad interna, y sobre todo, y lo más peligroso, es que venimos registrando desde el 2014 en adelante una serie de procedimientos absolutamente ilegales, con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, con ese ánimo de demostrar éxito, demostrar resultados, y eso es muy peligroso cuando sobre todo lo hacen impunemente, que es lo que también ha venido ocurriendo. Nosotros con Jorge Rolón Luna hicimos varios informes con relación a distintos procedimientos de la FTC que involucraban a adolescentes, a varones, también a una mujer, María Gloria González y sus familiares, de distintas personas que fueron parte de procedimientos de la FTC de dudosa legalidad, y que en todos los casos había como una voz oficial que refería a enfrentamientos. Sin embargo, uno recogiendo distintos testimonios, revisando la carpeta fiscal, es totalmente otra cosa con la que se encontraba, y otra cosa a su vez lo que se publicaba en los medios de prensa. O sea, esto es sistemático. O sea, disculpame, Y Diana, que te interrumpa. sí, Ante la presión de no tener resultados, de repente habían operativos en los que agarraban a personas, como diciendo, estos son logística o miembros del EPP, pero al final no había ningún elemento realmente que siquiera permita sospechar que era así. es que incluso se trataba de personas que estaban, por ejemplo, privadas de libertad al momento que ocurrió el hecho, que le endilgaban posteriormente. O sea, así de bochornoso es lo que Así te de mal estoy hecho. ¿Eh? diciendo. Así es más, pero lo peor de todo, Guillermo, es que tenemos una fiscalía que apaña, y a su vez un poder judicial que igualmente hace la vista gorda y permite. Y no hablo solamente de los juzgados de garantía, muchos de ellos fueron a Cámara de Apelaciones y como si nada, seguía su curso. Ahora, pensemos un poco en este tiempo, ¿cuántos juicios orales hemos visto producto de estos operativos? Ninguno. ¿Y Ninguno de esos por qué te operativos parece? llegó a juicio oral. ¿Y por qué te parece, Guillermo? O sea, claramente porque muchas veces para los flash, muchos tuvieron flashes en su momento, después en el camino, la prisión preventiva, después no tienen elementos para ir a juicio, entonces le ofrecen la gran salida. ¿Sabes cuál es, verdad? El procedimiento abreviado. Entonces la persona harta de estar presa, de estar sujeta a un proceso, que le digan, mira que te va a venir peor después, y bueno, y acepta, no sé, acepta querer ir al infierno y que durmió con el demonio la noche anterior también. Claro, claro, sí. Entonces es Pero la fiscalía no se anima a realmente. llevar a juicio oral ninguno de esos casos. Y no, después tenemos el que no podemos dejar de mencionar una y mil veces, es la ejecución de las dos niñas, donde hubo quema de evidencias, donde hubo todo ese Ese bochorno. tema de la quema de evidencia es una barbaridad, porque el fiscal Delfino dijo no por COVID, pero yo después nunca más se quemó evidencia en ningún otro caso. Pero claro, o sea, eso fue realmente insólito, y nos tiene, digamos, como Estado poco serio, poco democrático ante instancias de Naciones Unidas, ante la OEA, porque realmente no es propio de un Estado democrático lo que ocurrió, y sobre todo, y repito, impunemente, porque obviamente las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo en el mundo. Ahora,
Lo que nos diferencia a nosotros, incluso con Argentina, Brasil, es la impunidad. Esa es la nota que a Paraguay le marca, así como en materia de privación de libertad, lo que nos marca es el abuso de la prisión preventiva, lo que nos marca la diferencia con los otros estados, y en el caso de violaciones de derechos humanos, es justamente esta impunidad que es sistemática. Eso sí es sistemático en Paraguay. Y no hay, o sea, no encuentran a los criminales, procesan a las personas a las que después ni se animan a llevar a juicio oral, ocultan pruebas, es como que no tienen mucho para mostrar. Es que es así, pero por un lado hay como toda una presión porque por mantener un presupuesto que sabemos que es bastante inflado, muy superior a lo que tiene la Policía Nacional, por ejemplo, porque acá hay una distribución casi de 30-70, las fuerzas militares se llevan el altísimo porcentaje, un alto porcentaje de estos recursos, cuando que en realidad la Policía Nacional no solamente que es el órgano competente, sino que es el órgano que ha dado mayores resultados con relación a estos grupos criminales que operan en el norte en épocas anteriores. O sea, todos aquellos que están hoy privados de libertad, no, incluso ya condenados, cumpliendo condenas, o sea, altos jefes, fueron puestos a disposición de la justicia, no fueron ejecutados, pudieron ir a juicio oral. O sea, la que logró capturar personas, juntar pruebas, llevar gente a la justicia y obtener condenas fue la policía. O sea, fueron operativos que vinieron de acciones de la policía, no de la FTC. Así mismo. Pero el dinero se lo lleva a la FTC. Es un modelo en el que insistimos. Hay un proyecto de ley durmiendo en el Senado que plantea la derogación de la modificación de la Ley de Seguridad Nacional, pero sin embargo hay una paradoja ahí. El Estado paraguayo, a través de la Cancillería, cada que tiene que rendir cuenta ante órganos de Naciones Unidas, informa como un avance el hecho de que exista ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque todos los organismos nos señalan, nos recomiendan de manera insistente en que se debe volver al modelo, a lo que plantea nuestra Constitución en materia de seguridad interna, y que se tiene que retroceder en esta militarización, este estado de excepción permanente que tenemos en el norte. Entonces se plantea como el avance en los informes. No existe este proyecto de ley próximo a discutirse, dicen. El propio Estado paraguayo, o sea, tenemos unas incoherencias tremendas. Sí. Y seguimos con gente que no sabemos su paradero. Entre ellos un ex vicepresidente. Lo más grave de todo es que tenemos 4 secuestros simultáneos, familias que están sufriendo, por un lado porque están secuestradas sus familias, pero también los pobladores del norte, que tienen que sufrir, por un lado, presiones de estos grupos criminales que operan libremente, tanto los vinculados al narcotráfico como vinculados a estos grupos como AKTP. Pero resulta que los pobladores tienen que lidiar entre ellos y la FTC. Claro. Y esto no es que algo que yo, digamos, lanzo alegremente. O sea, esto está registrado, estudiado, observaciones sistemáticas durante años por medio de distintas fuentes de información, de verificación. Pero aquí, digamos, nunca nos terminamos de asombrar nosotros estos informes, que fueron varios, presentamos ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, en sesión del pleno del jurado me refiero. Y no pasó nada. No pasó nada. O sea, la impunidad en que, por ejemplo, el fiscal Delfino, el fiscal Joel Casal... Ahora, es notable, los organismos del Estado logran impunidad en los hechos criminales del EPP. En la supuesta investigación, ellos mismos cometen hechos punibles. Pero cuando se cuestiona esto, te dicen, vos estás a favor de la impunidad, vos estás a favor del EPP, vos querés que estos grupos operen libremente. Hay un discurso muy perverso en ese sentido. Es perverso, porque claro, todos quienes trabajamos en derechos humanos y hacemos un trabajo de observación y de seguimiento sistemático a estos operativos,
también en algún momento nos tocó ser, digamos, calificados de cercanos o simpatizantes a estos grupos criminales. Y esto es, como vos bien decís, perverso y sobre todo un discurso muy cómodo. Claro. Pero yo repito, para quienes no les importa la vigencia de los derechos humanos, espero que tengan preocupaciones en materia de seguridad. ¿Por qué? Permitir que esto siga ocurriendo es un riesgo en materia de seguridad, es un riesgo para sus familias. Claro. Y ojalá que eso les mueva. Ya, Bárbara, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, Siempre a hasta luego. disposición. Un saludo. Lo escuchaste aquí en PDS.